Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la primera semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como lo recordamos el día de ayer, culminamos el tiempo de la Navidad y hoy iniciamos el tiempo ordinario. Y sobre todo el tiempo de la actividad pública de Jesús, luego de prácticamente años de desvanecimiento, de incógnita, de su infancia, adolescencia y juventud. Pero precisamente ahora nos encontramos ante un extracto del Evangelio según San Marcos, que de cierta manera nos va a resumir lo que será la actividad de Jesús. Y tendrá dos elementos que son interesantes y sobre todo que es necesario ponerles atención: la palabra y la obra. Estos dos elementos que se presentan en la vida de Jesús serán fundamentales. En primer lugar, la predicación de Jesús es lo principal, lo primordial. Y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque muchas veces se le presta más atención a otros elementos de la vida pública de Jesús, pero se nos olvida que lo principal en la actividad de Jesús es su predicación, es su mensaje. ¿Por qué? Porque es su predicación lo que lleva el contenido de la salvación. Ese anuncio de la buena nueva de que el reino de Dios ya se ha hecho presente con Cristo y que la salvación de la humanidad ya está con Cristo. Es un mensaje que se va prácticamente desarrollando durante toda la predicación de Jesús hasta su muerte, porque inclusive en el momento de la cruz Jesús todavía da palabras en donde sigue enseñando, en donde sigue dando lecciones acerca de la salvación. Y sobre todo, algo que es distintivo de Jesús es precisamente su forma de predicar. Y esto es algo que asombra sobre todo a aquellos que con un rigor científico, con un rigor literario, estudian la palabra de Jesús, porque ellos dan a entender de que la forma en cómo Jesús predicaba era muy distinta a la forma en que predicaban los maestros de la ley, otros tantos predicadores. Toda persona y todo maestro del tiempo de Jesús predicaba bajo una forma muy similar, que la gente ya conocía. Pero la forma de predicar de Jesús era muy distinta, era totalmente distinta. En primer lugar, por la forma de expresarse, porque siempre hacía referencia a sí mismo. En segundo lugar, las palabras que decía Jesús no eran unas palabras que él simplemente había aprendido de escuchado de otro, de escuchar lecciones de varios maestros de años y años y años. No, lo que Jesús hablaba de Dios y de la experiencia del reino de los cielos era una experiencia personal. Por tanto, lo decía con una seguridad y con una autoridad que nadie más podía tener, solo Jesús. Y esto se notaba, la gente lo podía sentir, esa fortaleza y sobre todo esa convicción con la cual Jesús predicaba. Todo esto hacía del mensaje de Cristo un mensaje llamativo, un mensaje interesante, una predicación que llamaba la atención de las personas, porque tenía ese sabor nuevo, ese sabor distinto y sobre todo tenía características que en el caso de los escribas, de los fariseos y de cualquier otro predicador no lo tenía. Y sobre todo porque, como lo veremos más adelante en la predicación de Jesús, veremos que mucha de esa predicación, mucho de ese mensaje que daban los fariseos y los escribas, eran mensajes muchas veces adulterados. Eran mensajes que no tenían la potencia de Dios porque su corazón no estaba con Él. Y aún
la predicación de la palabra de Dios se servía de otro elemento fundamental, que no es menos importante, pero está siempre al servicio de la palabra, y que son los milagros. Muchas veces nosotros le prestamos demasiada importancia a los milagros y se nos olvida de que los milagros simplemente están para darle un empujón a la palabra de Dios, que Dios predica, pero ¿cómo nos va a dar sobre todo o cómo nos va a ayudar a convencer más? El milagro. Pero el milagro simplemente lo que hace es resaltar más la palabra. Eso es lo que hacen los milagros. Y muchas veces cuando nosotros le prestamos más atención a los milagros que a la palabra de Dios y a su mensaje, es cuando nosotros al final nos damos cuenta que vamos siguiendo a Cristo, no por su palabra, no por su mensaje de salvación, sino porque queremos ver en Dios a alguien que nos arregle la vida con sus milagros, pero que no nos dé la salvación a través de su mensaje.